Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para tener con ustedes compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 8, verso 1 al 11, donde dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: el dedo de Jesús sigue escribiendo en tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ser humano, desde su caída en el huerto del Edén, fue apartado de Dios y fue destituido de la gloria de Dios y cayó de la vida eterna. Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén en adelante, el ser humano perdió el derecho a vivir eternamente. Por eso es que de la caída del huerto del Edén en adelante, los seres humanos han vivido una cantidad de tiempo aquí en la tierra, aún el mismo Adán, el cual vivió 930 años, y el más que vivió fue Matusalén, el cual vivió 969 años, y hubo otros que vivieron muchísimos años también, como Noé, el cual vivió unos 900, vamos a ver, el tiempo que vivió Noé, él vivió unos 900 y algo de años, pero
también murió. 950 años. Eso está en el capítulo 9 del Génesis, verso 28 al 29, donde dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. O sea que el secreto no es en que podamos alargar la vida terrenal del ser humano. El secreto no es en que el ser humano pueda vivir más tiempo en este cuerpo mortal, corruptible y temporal. El secreto es obtener vida eterna. ¿Y cómo vamos a obtener la vida eterna? Ser restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Solamente hay una forma, y es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Por lo tanto, ninguna persona puede vivir eternamente a menos que no sea por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que Jesucristo es el árbol de la vida, del cual nos habla el libro del Génesis, que estaba en el huerto del Edén. O sea que no era un árbol literal el que estaba allí, sino Jesucristo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Él es el árbol de la vida, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Él es el todo para nosotros. Sin Él no tenemos nosotros vida eterna. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, o sea, no tiene vida eterna, no tiene vida para vivir por toda la eternidad. Es por medio de Jesucristo que somos restaurados a la vida eterna. Y ahora, ¿por qué? Luego de Jesús decir que el que cree en Él tiene vida eterna, y los creyentes en Él han estado muriendo cuando se han puesto viejos o de alguna enfermedad o de algún accidente. Vean, Cristo aquí dice en San Juan capítulo 5 verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También en el capítulo 6 de San Juan, verso 40 dice: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora aquí dice: y le resucitaré en el día postrero. Así es que las personas que creerían en Jesucristo, al llegar al tiempo correspondiente para morir, morirían, pero tienen la promesa de que serán resucitados en el día postrero. Ahora, ¿qué ha estado pasando con los creyentes en Cristo? Al recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, han nacido del cielo. Y por cuanto en todo nacimiento hay un cuerpo que nace, ha nacido para los creyentes en Cristo un cuerpo en la sexta dimensión, llamado el ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, el ángel de Jehová. Ahora, cada persona tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión cuando ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Y ya ha entrado a la vida eterna, ha entrado a esa restauración de vida eterna, y lo primero que le es restaurado es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Eso fue lo primero que Dios le dio a Adán, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego le dio un cuerpo creado del polvo de la tierra, donde colocó a Adán. Adán, siendo alma viviente como todos nosotros, tenía un cuerpo teofánico de la sexta dimensión parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, la misma clase de cuerpo teofánico de Jesucristo,
la misma clase de cuerpo de los ángeles, pero luego Dios le dio un cuerpo físico creado del polvo de la tierra a Adán. Y ese es el orden de creación divina para el ser humano, aparecer en la tierra con vida eterna. Pero luego de la caída del ser humano, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, no pudo ir a la sexta dimensión y obtener el cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión primero, para después venir a esta dimensión y obtener un cuerpo de carne creado por Dios del polvo de la tierra. Y las almas de los seres humanos han estado viniendo a esta tierra por medio de la unión de papá y mamá, y han estado obteniendo un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y han estado recibiendo un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, de la quinta dimensión. Y por consiguiente han estado como mortales aquí en la tierra. Vivimos un tiempo aquí en la tierra, se nos acaba el tiempo y tenemos que salir del cuerpo físico e ir a otra dimensión. Recuerden que el ser humano, cuando muere, lo que muere es el cuerpo físico, pero él sigue viviendo en la dimensión a la cual pertenece el espíritu de la persona, y el espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión. Y la persona tiene o un cuerpo espiritual de la quinta dimensión o de la sexta dimensión. Para tener un cuerpo de la quinta dimensión, solamente tiene que nacer en esta tierra. Y ese es el espíritu que recibimos, que es un cuerpo de otra dimensión. Pero la persona en sí es alma viviente que vive en un cuerpo espiritual y en un cuerpo físico. O sea que el ser humano tiene dos cuerpos, uno de esta dimensión terrenal y otro de otra dimensión. Y cuando terminan sus días aquí en esta dimensión, se va a vivir a la otra dimensión a la cual pertenece su cuerpo espiritual, su espíritu. Y tenemos dos dimensiones. A una de ellas va la persona, o va a la quinta dimensión, si no ha querido en Cristo como su Salvador, si no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Si no ha recibido el Espíritu de Cristo, pues no tiene un cuerpo de la sexta dimensión para ir a vivir a la sexta dimensión. Por lo tanto, tiene que ir a la quinta dimensión. Y de esa dimensión no puede salir hasta que sea llamado después del reino milenial de Cristo para ser juzgado por Jesucristo en el juicio del trono blanco. Y ahora, esa quinta dimensión es un lugar, otro mundo, donde la persona va después que termina sus días aquí en la tierra y no puede salir de allí hasta que Dios lo llame de nuevo, lo resucitará y lo llevará ante el juicio del trono blanco para ser juzgado. Esa quinta dimensión, en palabras llanas, claras, es el infierno. Pero hay otra dimensión, la sexta dimensión, donde van los creyentes en Cristo cuando se les terminan sus días aquí en la tierra. Por eso Cristo dice, verso 24 del capítulo 5 de San Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya esa persona no tiene que ir a la quinta dimensión, al infierno, porque ya ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo y ha nacido de nuevo. Por lo tanto, ya tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y cuando termina sus días aquí en la tierra,
muere su cuerpo físico y no va a la quinta dimensión, sino que va a la sexta dimensión, que es el paraíso, otro mundo, donde hay árboles, donde hay lagos, donde hay peces, donde hay aves, donde hay animales, pero allí no tienen los problemas que tenemos aquí en esta dimensión terrenal. Y allí tampoco hay que madrugar para trabajar. No hay que ir a trabajar a ningún lugar, ni tampoco tienen que dormir porque allí no hay noche, y tampoco tienen que comer. Nosotros comemos aquí en esta dimensión porque estamos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. ¿Para qué? Para mantener este cuerpo que es temporal. Y algunas personas, ven ustedes, algunas personas toda su vida la pasan y la viven para mantener su cuerpo. Y se les olvida que después que terminen sus días en ese cuerpo, tienen que pasar a otra dimensión. Y por eso es que Cristo dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido a la persona vivir en este planeta Tierra, porque no hizo contacto con la vida eterna, que es Jesucristo. Nosotros estamos en esta tierra para hacer contacto con la vida eterna. La vida del ser humano no es solamente comer, dormir y trabajar. La vida del ser humano es más que eso. La vida del ser humano es tan importante que Cristo vino a esta tierra y murió por todos nosotros. Por lo tanto, lo que dijo Cristo para nosotros debe ser hecho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Las añadiduras de la vida vienen por consecuencia, pero la vida eterna usted solamente la encontrará en Jesucristo. Por eso Él nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia, para obtener la vida eterna a través de Jesucristo. Ahora podemos ver que nuestra vida terrenal es muy corta. Es tan corta que se ha acortado más y más a medida que han ido pasando los milenios. Si ustedes se fijan en Abraham vivió 175 años y Jacob vivió 100 y algo de años también. Y sin embargo, en este tiempo, para una persona pasar de 100 años, tiene que pasar con un bastón, caminando y ayudándose con un bastón para seguir viviendo. La mayor parte de las personas que pasan a los 100 años, viviendo, sosteniéndose con un bastoncito. Y algunos, antes de los 100 años, ya necesitan un bastoncito. Pero hay que ayudarse con algo cuando el cuerpo ya no quiere dar más. Ahora, si miramos cuánto tiempo vivió Noé, 950 años, y Adán, 930 años, y Matusalén, 969 años. Pero siempre murieron al final. Ahora podemos ver que lo importante entonces es tener la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador, para recibir en la resurrección un cuerpo eterno y glorificado, en el cual viviremos por toda la eternidad, un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo. Y en ese cuerpo estará el cuerpo teofánico nuestro de la sexta dimensión. Y estará ahí a tal grado que no dejará que el cuerpo físico muera. Es como una planta de energía que le estará dando energía
por toda la eternidad a ese cuerpo físico que hemos de tener. Ahora podemos ver que lo importante entonces para el ser humano es la vida eterna. No hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Y por eso, mientras estamos en esta tierra, tenemos que comprender estas cosas, porque hemos venido a esta tierra para obtener vida eterna por medio de Jesucristo. Él es la fuente de la vida eterna. Por eso Él dijo en una ocasión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo hablando del Espíritu Santo que recibirían los que creerían en Él. San Juan capítulo 7 versos 37 al 39. Y Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo, un río de agua viva, un río de agua de vida eterna para la persona. Y cuando recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ha recibido vida eterna y ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y ha comenzado así a ser restaurado a la vida eterna. Ya le fue restaurado el cuerpo teofánico y eterno, y en el día postrero le será restaurado el cuerpo físico y eterno, pues Cristo resucitará en cuerpos eternos a los creyentes que ya han partido, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que ellos resucitan, nosotros seremos transformados, y entonces tendremos el cuerpo físico y eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador, y seremos así a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y de ahí en adelante ni nos pondremos viejos, ni siquiera una canita nos saldrá, ni siquiera una arruga en el rostro, por toda la eternidad, representando siempre de 18 a 21 años de edad, que es la flor de la juventud, de la cual nadie quiere salir. Cuando se llegue a esa edad, toda persona quiere permanecer joven, pero por cuanto este cuerpo es temporal, la juventud en este cuerpo también es temporal. Por eso el proverbista dice que la juventud es vanidad. Usted la tiene por un tiempo y después que pasan unos años ya no la tiene. Y solamente puede hacer usted una cosa: cuando está joven, buscar a Cristo para tener juventud eterna en el nuevo cuerpo. No hay otra forma. Juventud eterna con ese cuerpo eterno que Él nos dará. En este cuerpo, ven ustedes, el tiempo vuela. Cuando tenemos poquitos años, encontramos los días, las semanas, los meses y los años tan largos como si fueran un milenio, como que no quieren pasar. Y los niños, cuando niños, siempre miran a sus hermanitos mayores y miran a los que están jovencitos ya y dicen: yo quiero ya estar como mi hermanito o como mi hermanita, dicen las muchachas. Y ya cuando llegan a ser jóvenes, ya tienen lo que querían. Pero les pasa el tiempo, le pasa 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y llegan a ser como sus papás y después como sus abuelitos, y vienen a ser después padres y después vienen a ser abuelitos, y así por el estilo. Y después, cuando ven a sus hijos y después cuando ven a sus nietos jovencitos, dicen: así era yo
cuando tenía esa edad. Y buscan una foto, míralo aquí, se parece a mí, mi hijo, y después mi nieto también se parece a mí, pero solamente le queda de su juventud, ¿qué? Las fotos que tomó. Ahora, no será así en el nuevo cuerpo que Cristo nos dará. En el nuevo cuerpo que Él nos dará, tendremos vida eterna en todas nuestras células, en todo nuestro ser y en el cuerpo teofánico que estará dentro de ese cuerpo físico. Y ahí estará nuestra alma, que es lo que nosotros somos. Somos alma viviente. O sea que lo más importante, tanto de este cuerpo en que vivimos como del cuerpo venidero, es el alma nuestra. El alma nuestra que está en este cuerpo que tenemos es lo más importante. Y el alma del cuerpo que tendremos para toda la eternidad será lo más importante que estará en ese cuerpo. Somos almas vivientes, almas de Dios, venidas de la dimensión de Dios, hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver el por qué estamos viviendo nosotros en esta tierra. Y ahora Dios ha hecho un programa de redención para la restauración del ser humano a la vida eterna de la cual cayó. Y vean cómo ha comenzado ese programa en la vida de los creyentes en Cristo. Dios restaurándole un cuerpo espiritual, angelical, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ya tiene un cuerpo angelical con vida eterna. Ese es el ángel que tiene cada persona como individuo. Es llamado el ángel de la persona. Recuerdan cuando Pedro estuvo preso y estaban haciendo oración por él, los creyentes en Cristo, y Cristo lo libertó de la cárcel. Estaba atado con cadenas, pero lo libertó y Cristo abrió las puertas de la cárcel y le dijo: Pedro, sígueme. Pedro lo siguió y Pedro pensaba que era una visión, porque Pedro estaba durmiendo y Cristo lo despertó para sacarlo de la cárcel, y Pedro pensó que era una visión, hasta que luego de salir de la cárcel y pasar a la segunda carretera o segundo camino, y allí Cristo lo dejó para que se fuera a donde estaban orando por él. Cuando se dio cuenta que era una realidad, despertó a la realidad y se fue donde estaban orando por él, a tocar a la puerta. Y cuando escuchan que alguien está tocando la puerta, sale una joven llamada Rode y se acerca a la puerta, y cuando escucha la voz, cuando pregunta quién es y le contesta Pedro, conoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, pues estaban orando para que Dios librara a Pedro, y ahora ella se da cuenta que Dios ha librado a Pedro, y ella no abre la puerta de gozo y corre a los que están orando por Pedro y le dicen: Pedro está a la puerta. Ellos le dicen: Rode no es Pedro. Miren todo lo que le dicen a la muchacha, a la joven que está orando que estaban orando también. Ella también había estado orando por Pedro, pero ahora ya Pedro estaba libertado y estaba de regreso a la casa. Y ahora los que estaban orando por Pedro, esto está en el capítulo 12 del libro de los Hechos,
verso 11 en adelante, para no leer mucho, o 12, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Pues al otro día por la mañana lo iban a matar, lo iba a presentar al pueblo para que el pueblo dijera qué quería el pueblo que se hiciera con Pedro. Y por cuanto el sumo sacerdote y demás sacerdotes estaban en contra de Cristo y en contra de los apóstoles, iban a pedir ¿qué? La muerte de Pedro. Y todos los que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque el pueblo de los judíos ¿qué esperaba? La muerte de Pedro. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban reunidos orando por Pedro. Y cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Y por qué decían es su ángel? Porque cada creyente en Cristo tiene un cuerpo teofánico llamado el ángel de la persona. Y uno de los salmos dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y ese ángel que tiene cada persona defiende a la persona y lo guía en el camino de Dios y le ayuda en su vida. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No era su ángel, era el mismo Pedro en persona. Ahora, al ellos decir es su ángel y no le querían abrir, ¿qué significaba esto? Esto significaba que ellos pensaban que el ángel, el cuerpo teofánico de Pedro, estaba apareciendo, porque Pedro estaba apareciendo en su cuerpo teofánico, visitándolos a ellos, o que ya habían matado a Pedro y ya estaba en su cuerpo teofánico viajando, y quizás había dado una vuelta por allí para visitarlos a ellos. Ahora podemos ver que es en ese cuerpo teofánico que los santos de Dios, cuando mueren, siguen viviendo en la sexta dimensión. Es un cuerpo joven que representa de 18 a 21 años de edad, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no se pone viejo. Ese es el cuerpo de la sexta dimensión de los escogidos de Dios. Pero también vamos a tener un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Y dentro de ese cuerpo físico estará el cuerpo teofánico. O sea que tendremos dos cuerpos, uno físico y eterno y el otro de la sexta dimensión, teofánico, como nuestro amado Señor Jesucristo. El ser humano es cuerpo,
espíritu y alma. Lo más importante es el alma de la persona. Ahora vean ustedes, Cristo ha prometido un cambio, una transformación de cuerpo y de espíritu. Nos dará un cuerpo físico eterno nuevo y también nos da un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico nuevo también. Y ahora, el alma es alma de Dios, es parte de Dios, somos una parte de Dios. Un atributo de Dios manifestado en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales. Pero no vamos a permanecer por toda la eternidad en estos cuerpos mortales. Cristo nos va a dar un nuevo cuerpo para vivir con Él por toda la eternidad. Y reinaremos con Cristo como reyes y como sacerdotes por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora, a través de estos 2000 años que han transcurrido, se ha estado escribiendo la historia de Cristo con su iglesia, la cual es una historia de amor divino. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una historia de amor, la historia de Cristo y su iglesia. Y podemos ver que el dedo de Jesucristo ha estado escribiendo esa historia de amor, así como en el Antiguo Testamento Dios escribió en las tablas de piedra, y luego también encontramos que Dios habló por medio de los profetas y escribió por medio de los profetas. Y en el Nuevo Testamento también Dios ha hablado por medio de Jesús, por medio de sus apóstoles y por medio de sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y para este tiempo final estaría hablando la iglesia por medio de su ángel mensajero. Cristo en el Espíritu Santo ha estado hablando por medio de sus mensajeros y escribiendo por medio de sus mensajeros, porque el dedo de Jesús ha seguido escribiendo en la tierra, y por eso es que tenemos el Nuevo Testamento, lo cual es la palabra de Dios, la palabra de Cristo escrita por el dedo de Cristo a través de sus mensajeros, de sus instrumentos. Por lo cual le damos gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, Cristo ha estado en el Espíritu Santo en medio de su iglesia y ha estado revelándose a través de sus mensajeros. Toda revelación de Dios siempre ha sido por medio de un hombre. Encontramos los profetas del Antiguo Testamento donde Dios estuvo manifestado, revelándose a través de ellos y hablándole al pueblo hebreo a través de esos profetas, porque Dios coloca en la boca de sus profetas su palabra y ellos hablan lo que Dios le ha mandado hablar y escriben lo que Dios les ha mandado escribir. Y esa es la palabra de Dios para el pueblo. Profeta como yo, dice Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis.
¿Por qué Moisés dice, a él oiréis? Porque escuchando a ese profeta que Dios levanta, cuando ese profeta habla, lo que estará hablando es la palabra de Dios. Por lo tanto, todas las personas estarán escuchando la voz de Dios a través de un hombre, de un profeta. Luego en el verso 18 al 19 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Toda persona que quiere escuchar la palabra de Dios tiene que buscar esa palabra en la boca de los profetas de Dios, porque los profetas de Dios son la boca de Dios en la tierra, a través de los cuales Dios le habla a su pueblo. Y Dios le ha hablado en el Antiguo Testamento a su pueblo por medio de sus profetas. En el Nuevo Testamento encontramos que habló por Jesús y por sus apóstoles y por sus 7 ángeles mensajeros, y en este tiempo final nos estará hablando por medio de su ángel mensajero. Y ahora, ¿por qué? Porque Dios coloca su palabra en la boca de ¿quién? De sus profetas. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y la persona que esté escuchando a ese profeta para el tiempo en que la persona está viviendo, está escuchando a Dios hablándole a través de un hombre, a través de carne humana, en el idioma que hablan los seres humanos. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que la persona que vive en el planeta Tierra está responsabilizada a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios para el tiempo en que vive, la cual viene a través del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Y a través de ese mensajero que Dios tiene para ese tiempo, Jesucristo en el Espíritu Santo está velado y revelado en la porción correspondiente a ese tiempo, y coloca su palabra en la boca de ese mensajero, y a través de ese mensajero le habla al pueblo. Y ese hombre habla ungido con el Espíritu de Cristo, esa palabra de Cristo colocada en la boca de ese mensajero. Toda revelación divina tiene que venir por medio de un hombre, de un profeta, porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Dice Amós capítulo 3, verso 7. Vean, porque Dios coloca su palabra ¿dónde? En la boca del profeta que Él envía. Por eso los profetas, en el tiempo en que Dios los ha enviado, han dado a conocer las cosas que han de suceder. Y eso es profecía. Han profetizado. Cuando dan a conocer las cosas que han de suceder, ¿están qué? Profetizando con la palabra divina, con la palabra creadora de Dios. Y ahora tenemos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, en la porción correspondiente a cada edad, y después a través de Jesucristo en toda su plenitud. Y en el Nuevo Testamento luego tenemos la revelación de Jesucristo en sus apóstoles y sus 7 mensajeros, de etapa en etapa, en los cuales Jesucristo estuvo manifestado, revelándose a través de ellos, manifestándose a través de ellos y cumpliendo lo prometido para cada etapa, y hablándole al pueblo, a su iglesia a través de ellos, colocando su palabra correspondiente a cada edad en la boca de cada uno de esos mensajeros. Y ahora tenemos la historia de la revelación de Jesucristo en su iglesia, en las 7 edades de la iglesia gentil. Y podemos ver que Jesucristo estuvo revelado en su iglesia a través de sus 7 ángeles mensajeros en las 7 edades
de la iglesia entre los gentiles. Vean cómo fue la revelación de Jesucristo. Cristo ha revelado en su iglesia en cada ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. Y para el día postrero la revelación de Jesucristo en medio de su iglesia será a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Será Jesucristo a través de su ángel mensajero revelado, dándonos a conocer todos estos misterios del día postrero. Pero Él tendrá un hombre llamado el ángel del Señor Jesucristo, que es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, a través del cual estará dándonos a conocer todos estos misterios de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo prometió en el capítulo 4 del Apocalipsis darnos a conocer. Dice así Apocalipsis capítulo 4: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una promesa de Cristo. Él ha prometido mostrarnos, darnos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Pero para eso Cristo tiene que estar revelado en medio de su iglesia en un hombre del día postrero, para mostrarnos las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y ahora vamos a ver si conseguimos ese hombre en la Biblia. Un ángel es un mensajero enviado por Cristo a su iglesia. Los 7 ángeles de las 7 edades son 7 hombres, 7 mensajeros que Él envió a su iglesia, a través de los cuales Cristo estuvo revelado en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia. Y para el día postrero, Cristo tiene otro ángel para enviarlo a su iglesia. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Un ángel mensajero, un profeta mensajero, enviado por Jesucristo para todas las iglesias, para todo el cristianismo, para darle testimonio de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Vamos a ver cuáles cosas son estas de las cuales dará testimonio este ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué estará dando a conocer y mostrando este ángel a la iglesia de Jesucristo? Las cosas que han de suceder pronto. ¿Y qué son las cosas que han de suceder pronto? Las cosas que están profetizadas para ser cumplidas en este tiempo final, tanto para la iglesia del Señor Jesucristo como también para el mundo entero. Por eso, el mensaje profético del tiempo final, en el cual nosotros, por la gracia de Dios, nos ha tocado vivir, lo tiene este ángel del Señor Jesucristo. Es el enviado con el mensaje profético de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, para darlas a conocer. Y todas esas cosas que han de suceder están ya profetizadas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis contiene las profecías de todas las cosas que iban a suceder de Cristo hacia acá, del día de Pentecostés, de Cristo y el día de Pentecostés hacia acá. Ahí están todas profetizadas, pero están
en símbolos, porque este ángel enviado por Jesucristo le dio a Juan toda esta revelación de Jesucristo en símbolos, pero esos símbolos tienen un significado. ¿Y por qué no le habló claramente diciéndole a Juan lo que era cada cosa? Porque todavía la historia de la iglesia no se había escrito, porque no se había cumplido el tiempo de la iglesia. Las 7 edades todavía no estaban cumplidas y tampoco nuestra edad. Por lo tanto, le dan símbolos todas las cosas que han de suceder, y le dan símbolo ahí la profecía de lo que será la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y también de lo que será la historia del mundo entero. Todo está en el libro del Apocalipsis, en estos símbolos apocalípticos. Pero ya las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han transcurrido, y por medio del reverendo William Branham, Cristo abrió ese misterio de las 7 edades. Pues ya todo ese contenido profético en estos símbolos apocalípticos relacionados a las 7 edades ya fue cumplido y pudo ser abierto. Y ya el enemigo de Dios, el diablo, no podía interrumpir el programa que Dios llevaría a cabo en esas 7 edades. Si el ángel de Jesucristo le dice a Juan: mira, todas estas cosas significan tal cosa, el enemigo, el diablo, iba a saber las cosas que Cristo iba a estar haciendo en cada etapa e iba a interrumpir todo ese programa. Pero mira, Cristo mantuvo eso así en símbolos, le dio a su ángel ese mensaje, esa revelación apocalíptica para que la diera Juan, pero en símbolos. Pero para el día postrero, el mismo ángel que Dios envió a Juan el apóstol, lo envía a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Y ahora el ángel de Jesucristo, que es un profeta dispensacional, es enviado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero en carne humana. Ese espíritu de profeta que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis viene en carne humana en el día postrero y le habla a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por medio de ese ángel, Jesucristo estará manifestado y revelado, y estará ungiendo a ese ángel, y estará hablando por medio de su ángel mensajero a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará dándole así la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, para Cristo revelarse en cada edad, tuvo un ángel mensajero. Y para revelarse en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, tiene a su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía un profeta dispensacional a su iglesia. ¿Por qué? Porque para este tiempo final es que Jesucristo tendrá en medio de su iglesia la manifestación más grande, la revelación más grande, y por consiguiente tiene que ser a través de un profeta dispensacional. Toda revelación tiene que venir por medio de un profeta, y la revelación del séptimo sello tiene que venir por medio de un profeta.
y tiene que ser un profeta dispensacional. No puede ser un profeta de una edad, sino de una dispensación. Y por eso ese profeta de la dispensación del reino será también el mensajero de la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular es una edad eterna. Y es una edad en la cual serán adoptados todos los hijos de Dios. Será la edad en donde resucitarán los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seremos transformados. Pues ya en las 7 edades de la iglesia no ocurrió la resurrección de los muertos en Cristo ni la transformación de los que vivieron en esas edades. ¿Por qué? Porque esa es una bendición que Dios reservó para su iglesia, para el día postrero, para la edad de la piedra angular. Y el día postrero es el 7º milenio. Ahora, ¿en qué año del 7º milenio? No sabemos, pero es para el 7º milenio, porque el 7º milenio es el día postrero delante de Dios. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Por lo tanto, el día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero. Los días postreros delante de Dios son 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Por eso, cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, estuvo predicando ya en los días postreros. Por eso los apóstoles, tanto Pedro y San Pablo, dicen que aquellos días eran los días postreros. Y ellos no se equivocaron. Ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá, pero eran los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros, para los cuales estaba la promesa de la venida del Mesías y su ministerio y su obra de redención y la venida del Espíritu Santo. Y para los días postreros son las 7 edades de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular también. O sea que para estos 3 milenios postreros todas esas bendiciones Dios las tenía guardadas. Estamos todavía viviendo en los días postreros. Ahora, ¿en cuál de los días postreros? Si dejamos el calendario como está, estaríamos viviendo al final del segundo de los días postreros, porque solamente falta para algunas naciones y algunas personas unos 8 meses con algunos días para terminar el año 1999 y comenzar el año 2000. Y para muchas personas el año 2000 es el primer año del próximo siglo y del próximo milenio. Pero para otras naciones y también para otras personas no es así. Para otras personas y otras naciones el año 2001 es el primer año del próximo siglo y es el primer año del próximo milenio. ¿Y por qué tienen esa diferencia de un año? Porque algunos toman el tiempo del calendario desde el día en que Jesús nació y algunos colocan el día de que Jesús nació 0, y de ahí cuando cumplió un año, entonces comienzan a contar un año. Otros colocan el primer año, el día exacto del nacimiento de Jesús. Y por consiguiente, cuando Jesús cumplió un año, ya ese es el año número 2 en el calendario para algunas personas. Por eso hay una diferencia de un año en cuanto a lo que piensan algunas naciones con relación a otras naciones con el comienzo del próximo siglo y del próximo milenio. Pero el calendario está
atrasado. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hace tiempo que estamos en el siglo XXI y en el tercer milenio de Cristo hacia acá. Y el tercer milenio de Cristo hacia acá es el día postrero delante de Dios. Es el milenio en el cual Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido y nos transformará a nosotros. Ahora no sabemos en qué año, pero será en el séptimo milenio de Adán hacia acá, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día postrero delante de Dios. Ahora lo importante es estar escuchando la voz de Dios, la revelación de Jesucristo, y estar preparados espiritualmente, habiendo confesado a Cristo nuestros pecados y habiéndolos echado en la sangre de Cristo y habiendo recibido el Espíritu de Cristo y sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida con toda nuestra alma. Estar preparados es algo muy importante en este tiempo para ser transformados cuando los muertos en Cristo resuciten. Por eso tenemos que estar escuchando la voz de Dios y conscientes de que Cristo ha estado escribiendo en la tierra. Y todo lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento está escrito por el dedo de Cristo a través de sus apóstoles, de sus mensajeros, y lo que fue hablado por el reverendo William Branham también es escritura del dedo de Dios, del dedo de Cristo, escribiendo en la tierra para su iglesia las cosas que su iglesia necesita saber. Y las cosas que estará hablando por medio de su ángel mensajero, también será el dedo de Cristo escribiendo en tierra, en el planeta Tierra para su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto y abriéndonos estos misterios del reino de Dios. Ahora hemos visto estos misterios del reino de Dios y hemos visto que tenemos que estar preparados en este tiempo final. Ahora, hemos visto que si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, y estamos en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Y si Dios cuenta el tiempo no de acuerdo al calendario gregoriano, que le llaman también calendario cristiano o del cristianismo, sino que lo cuenta de acuerdo al calendario profético que usó en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis capítulo 11, que es de 360 días el año. Sin embargo, el calendario gregoriano tiene 365 días y un cuarto de días el año, o sea que tiene días de más. Si tomamos esos días adicionales que tiene el calendario gregoriano, adicionales al calendario profético, tomamos esos 5 días y cuarto en un lapso de tiempo de 1999 años o de 2000 años, digamos, y multiplicamos 5 y cuarto por 2000, nos va a dar una cantidad de años, de días, unos 10.000 días más o menos. Y cuando entonces los divide entre 360 días, que es el tiempo que tiene el calendario profético de Apocalipsis capítulo 11 y del libro del profeta Daniel, encontraremos que hay unos 28 a 30 años, digamos 29 años, que si los añadimos
a los 2000 años, si los añadimos al año 2000, cuando comience el año 2000, cuando comience el año 2000 estaríamos en el año 2029 más o menos. O sea que para este año estaríamos en el año 2028, digamos. O sea, estamos dentro del día postrero delante de Dios, que es el tercer milenio de los 3 milenios postreros. Y de los 7 milenios de Adán hacia acá, el 7º milenio es el día postrero, el cual ya comenzó si le aplicamos el calendario profético de 360 días al tiempo de Cristo hacia acá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo mirará Dios el tiempo? Miren, aún dejando el calendario como está, hay que añadirle los años de atraso que tiene el mismo calendario. O sea que conforme el mismo calendario gregoriano, ya estaríamos en el año 2000 y algunos años más. Pero lo importante es estar escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero en el día postrero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así, estar recibiendo la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final, que es la revelación del 7º sello, la revelación de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, la revelación del ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube, con el arco iris alrededor de su cabeza y con un librito abierto en su mano, colocando su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Ahora Cristo estará hablando con esa voz como cuando clama un león. Estará hablando a las iglesias en el día posterior por medio de su ángel mensajero, y estará revelándonos todas estas cosas que deben suceder, y estará revelándonos el misterio del 7º sello, el misterio de su venida. Por eso es tan importante para Cristo y su iglesia un profeta mensajero en medio de su iglesia, enviado conforme a como Él lo ha prometido, el cual es su ángel mensajero para su iglesia para el día postrero. Y ahora podemos ver el por qué Jesús envía su ángel en este tiempo final. Porque es por medio de su ángel que Él estará revelándose en medio de su iglesia, como se reveló por medio de sus ángeles mensajeros en las edades pasadas. Y será por medio de su ángel mensajero que estará hablando en las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto, como le habló por medio de sus ángeles mensajeros a su iglesia en las edades pasadas. Cristo en Espíritu Santo estuvo en sus ángeles mensajeros, y Cristo en Espíritu Santo estará en su ángel mensajero en este tiempo final, hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. La manifestación de Cristo en Espíritu Santo en cada edad, a través del ángel mensajero de cada edad, fue la revelación de Jesucristo para su iglesia. Cristo revelado en su iglesia a través de cada ángel mensajero. Esa fue la revelación de Jesucristo en cada edad. Y la revelación de Jesucristo en el día postrero será la revelación de Jesucristo en su ángel mensajero manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿Cómo conoceremos al ángel mensajero de Jesucristo? Fácil. Estará dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo en Espíritu Santo estará manifestado en él. Esa será la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero en su iglesia en el día postrero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la revelación que Él ha prometido para este tiempo final. Y así es como Él nos revelará el misterio
del séptimo sello, el misterio de la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Y a medida que vaya pasando el tiempo, se estará viviendo el séptimo sello y se estará escribiendo la historia del séptimo sello. Y estaremos viendo y conociendo el misterio del séptimo sello, la revelación de Jesucristo en su iglesia y para su iglesia en el día postrero, velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero y hablándonos todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, como se reveló por medio de sus 7 ángeles mensajeros. Ahora hemos visto cómo el dedo de Jesucristo sigue escribiendo en la tierra. Sigue escribiendo por medio de sus mensajeros de edad en edad y sigue hablando en la tierra por medio de sus mensajeros de edad en edad. Jesucristo en Espíritu Santo, velado y revelado en cada uno de sus ángeles mensajeros, hablando y escribiendo en medio de su iglesia todas las cosas que Él quiere que queden habladas y escritas. El dedo de Jesucristo, el dedo de Jesús, sigue escribiendo en la tierra. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesús escribiendo con su dedo en la tierra, porque Él sigue escribiendo en la tierra. Pero ya hemos visto por medio de quienes Él continuaría hablando y escribiendo en la tierra, por medio de sus ángeles mensajeros. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Cristo hablándonos y escribiéndonos su palabra y abriéndonos el entendimiento para comprender y preparándonos para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que escuchan a través de la televisión y a través de internet. Y disculpen la garganta que ha estado un poquito afectada, pero ya ustedes han estado orando por mí para que se arregle. Y miren, ya en la actividad de esta tarde no he tenido casi dificultad para hablarle a ustedes sobre este tema. El dedo de Jesús sigue escribiendo en la tierra y su voz sigue hablándonos en la tierra directamente a nuestra alma todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, nuestro amigo y hermano Tirso, como le decimos normalmente, cariñosamente. Solamente le decimos así entre nosotros, Tirso, pero ya en público pues le decimos ahí todos los dos nombres con los dos apellidos, y con el apellido, el último apellido, pues como termina en ¿qué? En on.
del Minenón, pues acentuamos bien fuerte ahí el nombre de él. Ya pues se va adaptando a que lo llamemos así, por los dos apellidos. Antes pues a la gente los llamaban por el nombre y de apellido le ponían la ciudad o la comunidad donde vivía, o algunos le colocaban si vivía en un arroyo o en un río, o vivía donde había un árbol de tal nombre. Algunas veces le ponían por apellido el nombre de la clase de árbol. Por ejemplo, roble es el nombre de un árbol, y olivo, también hay apellido olivo y oliva, y también hay apellido rosa y cosas así. Vean de dónde vienen. Vienen de los árboles y también de las ciudades. Jesús de Nazaret, le pusieron de Nazaret, aunque nació en Belén. Pero vamos a dejar eso quietecito ahí, porque él dijo que recibió un nombre nuevo. Así es que el que va ahí es ese, y lo dejamos quietecito ahí. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y no se preocupe por el nombre que le hayan puesto acá. En el libro de la vida del Cordero, Dios le colocó uno a usted. Amén. Nuestros padres nos dieron el nombre terrenal, que le pusieron al cuerpo terrenal, pero al cuerpo eterno, el que le pone nombre es ¿quién? Dios. El que nos va a dar ese cuerpo eterno, y ya lo tiene escrito. Es como los padres que cuando están de novios, nuestros padres comienzan a pensar, a hablar, a planificar. Mira, vamos a tener tantos hijos. Vamos a tener primero un hijito, un hijo, y le vamos a poner por nombre tal nombre. Algunas veces el padre ya lo tiene en la mente desde antes de conseguir la novia. Y algunas veces la muchacha le dice: pero ¿y para qué me preguntas? Y ya tú tenías el nombre. Pero miren, después dicen, en el primero que piensan, bueno, el primero lo vamos a llamar así, al segundo le vamos a llamar así, al tercero así. ¿Saben ustedes una cosa? Todos nuestros nombres ya Dios los tiene desde antes de la fundación del mundo. El nombre que tendremos para toda la eternidad. Amén. Y ahí lo vamos a dejar quietecito. No se preocupe por su nombre, ni por el que tiene, ni por el que va a tener. Y si el que tiene no significa algo bueno, sino que significa algo malo, y lo quiere cambiar, lo puede cambiar. Porque los nombres pues tienen producen unos efectos en la vida de la persona. Pero si su nombre pues no tiene ningún problema, no significa nada malo, pues déjelo quietecito, y cuando Él nos dé el nuevo cuerpo, con el nuevo cuerpo vamos a tener un nuevo nombre. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con nosotros a nuestro amigo y hermano Tirso, como cariñosamente le decimos. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias a nuestro Padre por esta hermosa conferencia.